Good afternoon. On February 4th, 2021, Sandra Birchmore was found dead in her Canton, Massachusetts apartment. At the time of her death, Sandra Birchmore was a 23-year-old woman with her entire life ahead of her, and she was pregnant with her first child. How did this all unfold? What happened here? Bienvenidos a este canal donde hablo de casos reales. Mi nombre es Marta y antes de empezar os pido que os suscribáis y que activéis la campanita para que YouTube os avise cada vez que suba contenido. Y si lo que cuento os parece interesante, dejadme un bonito like porque no sabéis lo mucho que me estaréis apoyando con este gesto. Bueno, pues hoy voy a hablar de un caso que ocurrió en 2021 y que consiguieron resolver gracias a la insistencia de la familia, ya que nunca se creyeron la versión oficial. Como siempre, me gustaría leer vuestras opiniones en el apartado de comentarios. Así que, dicho esto, no me enrollo más y empezamos. El 4 de febrero de 2021, Sandra Birchmore, de 23 años y embarazada de 3 meses, no se presentó a trabajar. Debido a esto, sus compañeros, bastante preocupados, avisaron a la policía para que fuesen hasta su casa de Canton, Massachusetts, a hacer un control de bienestar, y lo que allí encontraron los agentes les dejó bastante impactados. La joven, que estaba sentada en el suelo de su habitación, tenía una bolsa en la cabeza que a su vez estaba atada al pomo de un armario. Lo único que pudieron confirmar en ese momento era que llevaba varios días sin vida. Según el forense, Sandra había fallecido el 1 de febrero y determinó que la chica había abandonado este mundo de manera voluntaria. Sin embargo, su familia no quedó para nada convencida y en un intento para hacer justicia contrataron al doctor Michael Baden, un reconocido forense de Nueva York. Para sorpresa de muchos, en junio de 2024, un nuevo examen concluyó que alguien había privado de aire a la joven y su muerte se reclasificó como un homicidio. Gracias al nuevo informe, los investigadores no solo consiguieron arrestar al culpable, sino que también se puso en tela de juicio la integridad de todo un departamento de policía. Para entender este caso, nos vamos a ir hasta el año 2010 en Stoughton, otro pueblo de Massachusetts que está a 5 kilómetros de Canton. Por aquel entonces, Sandra, de 12 años, se sentía fascinada por las fuerzas del orden, motivo por el cual se apuntó al Police Explorer, un programa para jóvenes interesados en la aplicación de la ley. La pequeña estaba muy contenta en esta nueva aventura, hasta que en el año 2012 el agente Matt Farwell, de 27 años, fue contratado como instructor. La gente cercana notó desde el principio que Sandra y Matt se llevaban muy bien y que quedaban fuera del programa. Cuando la chica era preguntada sobre esto, ella contestaba que la gente le ayudaba con los deberes. Sin embargo, lo que en un principio podría parecer una inocente amistad entre instructor y alumnas se convirtió en algo mucho más siniestro. Según los informes policiales, en abril de 2013, Sandra, de 15 años, mantuvo relaciones con Matt por primera vez y un mes después el hombre contrajo matrimonio con su novia de toda la vida. Aun sabiendo que lo que estaba haciendo era ilegal, el agente continuó quedando con Sandra y aprovechaba los descansos en su trabajo para mantener relaciones con ella dentro de su coche patrulla. Así estuvieron años. Durante todo ese tiempo, Matt se comportó de manera controladora y abusiva con la chica, algo que para él era muy fácil por su edad. El hombre no solo rastreaba su teléfono móvil para saber dónde estaba en todo momento, sino que también le enviaba cientos de mensajes con alto contenido erótico en los que le manifestaba su fantasía de inmovilizarla mientras hacían cosas prohibidas. En uno de ellos, la chica, que solo era una adolescente, le contestó lo siguiente: «Tengo 13 años y no estoy lista para esto. Dios mío, por favor, detente». Esta situación se mantuvo a lo largo de los años, pero en octubre de 2020 todo se complicó aún más. El 5 de octubre, Sandra, que ya tenía 23 años,
años se enteró de que la esposa de Matt estaba embarazada de su tercer hijo y que en febrero iba a dar a luz. Debido a esto, la chica le confesó a un amigo que llevaba desde los 15 años manteniendo relaciones con el agente. Luego redactó un mensaje de texto que iría dirigido a la mujer de Matt y en el que le confesaba que su marido llevaba años engañándola con ella. Al final, este mensaje nunca fue enviado y en su lugar, Sandra le dio un ultimátum al hombre. Si no la dejaba embarazada, acabaría denunciando lo que había hecho con ella durante años. ¿Qué te parecería si tuviéramos un bebé? Si tú estuvieras presente y firmaras el certificado de nacimiento, yo no hablaría cosas sobre ella o tus hijos. De esa manera, ambos obtendríamos lo que queremos. Según cuentan, Matt aceptó a regañadientes y a partir de ahí la chica se hizo un calendario de ovulación para planificar sus encuentros. El 28 de diciembre, Sandra le envió un mensaje a Matt junto con la foto de una ecografía para comunicarle que estaba embarazada de 3 semanas, lo que desató una nueva discusión. No, lo que me enfada es que actúes como lo haces por una elección que ambos tomamos. Respuesta de Matt: a mí lo que me enfada es que actúes como si le hubieses dado a alguien la opción de elegir. Durante este intercambio de mensajes, Sandra también le dijo que estaba enfadado porque no iba a poder mantener a tantos niños y añadió que si no estaba con ella en el momento del parto se encargaría de exponer su relación. Un día después los dos se vieron en persona, pero la conversación que mantuvieron luego por WhatsApp indica que entre ellos hubo un altercado. Me sentí muy incómoda y asustada cuando estabas a mi lado porque pensé que me ibas a pegar después de decir lo que dijiste y de quitarme las cosas de las manos. Por eso lloré. Sé que no lo harías, pero aún así me asusté. Por si esto fuera poco, en enero de 2021, Sandra le contó a un amigo que cuando Matt se enteró de que estaba embarazada le deseó la muerte y que incluso la llegó a empujar. Como es lógico, este amigo le pidió que terminara la relación con él, algo que ella no hizo porque a pesar de estar asustada no estaba preparada para dejarle. Precisamente fue este amigo quien, preocupado por Sandra, llamó a la policía de Staunton para denunciar al agente Matt Farwell, alegando que había mantenido durante años una relación con una menor. El policía que tomó la denuncia le contó todo a Matt y él, preocupado, le pidió a su colega que no se lo contara a nadie. Matt inmediatamente escribió a Sandra bastante enfadado para decirle que un amigo suyo había intentado denunciarle. Sin embargo, a pesar de este enfado, a los pocos días el hombre cambió de actitud. El 24 de enero, Sandra le contó por mensaje de texto a otra persona que la noche anterior Matt fue a su casa en son de paz con un refresco. Sin embargo, lo que más le sorprendió es que una vez allí el hombre se puso a revisar el armario y el baño para después pedirle una copia de la llave. Bien, pero inesperado, me desconcertó un poco y me hizo sentir un poco incómoda, pero eso se debe a cómo iban las cosas. Me preguntó si le daría una llave y me dijo que si lo mantenía en secreto estaría cerca y las vería y todo eso. Así que está en algún lado. Luego miró en mi armario y en el baño. A los 9 días de este mensaje, Sandra fue encontrada sin vida en su casa. Luego, gracias a la denuncia que intentó poner el amigo, Matt y su hermano William, quien también era agente de policía en Staunton, fueron suspendidos de su puesto e investigados por asuntos internos. Durante su entrevista con los agentes, Matt contó que comenzó a mantener relaciones con la chica en 2020, obviando los abusos previos. Pero aún así, también dijo que no creía que fuese el padre del hijo que estaba esperando, ya que ella estaba con otros hombres, incluido su hermano. Lo único que Matt admitió fue que la noche en la que Sandra murió estuvo en su casa de 9:10 a 9:30 porque tenía que hablar con ella, pero que cuando se fue la chica estaba bien. En septiembre de 2022, la jefa de policía de Staunton, Donna McNamara, detalló los resultados de la investigación de asuntos internos. Dicha investigación concluyó que los hermanos Farwell y su ex supervisor, Robert Devine, no hicieron caso de las normas y reglamentos del departamento a través de su conducta con Sandra Bizmore. Las pruebas mostraban que los hermanos tuvieron múltiples encuentros físicos inapropiados con Sandra, con quien además intercambiaron mensajes y fotografías explícitas mientras estaban de servicio. También había evidencias de que los agentes, en concreto William, presentaba a la chica a otros hombres como si de un objeto se tratara. All three men, the Farwell brothers and Devine, violated their oaths of office and should never have the privilege of serving any community as a police officer. Through a sustained and deliberate combination
of lies, deceit, and treachery. They violated the policies and the core values of the Stoughton Police Department, not to mention human decency. Con todo esto, en diciembre de ese mismo año, la familia de Sandra presentó una demanda por homicidio culposo contra los hermanos Farwell, alegando que los años de abuso la habían llevado a abandonar este mundo, algo que, por cierto, ellos negaron. En marzo de 2023, Matt fue suspendido de manera definitiva de su puesto y fue incluido en una base de datos de agentes sancionados. Aún así, se negó a admitir las acusaciones que había en su contra. Como dije al principio, la familia de Sandra nunca quedó convencida con los resultados de la primera autopsia. Por eso, a principios de 2024, contrataron a Michael Baden, un reputado forense de Nueva York. En junio, Baden certificó que Sandra fue víctima de un homicidio. Finalmente, y tras una investigación exhaustiva, el 28 de agosto, Matt fue arrestado y acusado de acabar con Sandra para evitar que revelara detalles escandalosos sobre su romance y embarazo. Según los fiscales, gracias a los teléfonos móviles de Sandra y Matt, se pudo saber que días antes de los hechos, el hombre consiguió una copia de la llave de la chica y que estuvo inspeccionando su casa para saber cómo actuar después. El fiscal lo explicó con estas palabras. Matt inspeccionó su baño y su armario, lugares donde se podían colgar objetos. Su comportamiento fue lo suficientemente extraño como para que Sandra les dijera a varios amigos que estaba preocupada. El 1 de febrero de 2021, Farwell decidió actuar. Para él, ese día tenía al menos dos ventajas. Por un lado, una tormenta de nieve que se acercaba a Boston, lo que garantizaba que nadie notaría la ausencia de la chica del trabajo durante varios días, y luego que su esposa estaba a horas de dar a luz a su tercer hijo. Según esta línea de tiempo, el 30 de enero, Sandra le preguntó a Matt por mensaje si le podía decir nombres para el bebé, a lo que él contestó que prefería ir a su casa para decírselo en persona. El 1 de enero, la chica le dijo que ese día saldría antes de su trabajo, y a eso de las 9 de la noche el hombre contestó que se pasaría un rato por su casa. Una cámara de vigilancia grabó a Matt entrando a las 9:15 de la noche en el domicilio de Sandra, vistiendo una sudadera con la capucha puesta y mascarilla. Tan solo media hora después salió de allí como si nada. El fiscal también relató lo que hizo Matt durante esa media hora que estuvo en la casa de la chica. Matt privó de aire a Sandra y preparó su apartamento para que pareciera que ella había abandonado este mundo. Para ello, la puso en posición sentada y le puso una correa alrededor del cuello y el pomo de la puerta. 3 días después, la joven fue encontrada tras un control de bienestar y nadie sospechó de él, mucho menos tras los resultados de la autopsia. It's unusual in my experience. I don't have a full handle on how often this has been done nationwide, but it's an unusual situation. And that's partly why it's so incredibly disturbing. Se sabe que Matt se declaró inocente ante el juez y que a día de hoy está en prisión a la espera de juicio. Si es declarado culpable, podría ser condenado a la pena capital. Como siempre, muchas gracias por vuestro apoyo y por ver el vídeo hasta el final.